Bueno, aquí estoy de regreso. Aquí estoy de regreso para finalizar la historia. Bueno, mil perdones. Bueno, entonces, al día siguiente era día jueves. Cuando iban a tomar el desayuno, uno de ellos le dice a Adilson, nosotros somos completamente vegetarianos. Y durante el tiempo que vas a estar aquí con nosotros, no vas a comer nada de origen animal. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Y le dicen a Dilson, si después de que tú salgas de aquí, tú vuelves a comer pollo, pescado o carne y te da una úlcera o te da un cáncer, sepas que Dios no intervendrá. Dios no intervendrá ni para salvarte la salud, ni para salvarte la vida. Y escucha lo que esos tres abogados dijeron. Porque fuiste desobediente a la palabra del Señor. Muy bien. Dice, quiero leer aquí varias cosas. Segunda de Crónicas 33, 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés, el rey Manasés, y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. El rey Manasés tiene el prontuario más negro de toda la Biblia. Era tan malo, tan malo, tan malo, que había quemado vivos a sus propios hijos para adorar a Satanás. Era tan malo, que la Biblia dice que había llenado a Jerusalén de sangre. Era tan malo, que consultaba espiritistas y se había vuelto espiritista y andaba en medio de hechiceros y brujos y todas esas cosas. Pero aquí dice que cuando fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios. Y Dios lo libertó de las cadenas, le devolvió la libertad después de ser un esclavo y además le dio la libertad que Jesús garantiza en Juan 8:36. De manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este rey fue uno de los grandes reformadores en el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un sacerdote fariseo, perseguidor de los cristianos, que daba el visto bueno cuando los cristianos eran asesinados. Y te leo del libro de los Hechos, en el libro de los Hechos,
el capítulo 22. Mira lo que dice. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Mucha luz del cielo. Había mucha luz en la celda de Adilson Pereira da Silva. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Adilson también fue llamado por nombre. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y si tú sigues leyendo el capítulo 22, Saulo de Tarso llegó a torturar a los cristianos y dice él que los obligaba a blasfemar. Y tiene un encuentro con Jesús y se convirtió. Dios le devolvió la libertad porque era un prisionero del error. Él creía que estaba sirviendo a Dios, matando a los cristianos. Y es el autor de 13 libros de la Biblia y el mayor teólogo de la Biblia. Además, él recibió instrucción directamente de Dios y también fue profeta, profetizó diversos asuntos. Dice en El Camino a Cristo, uno de los libros más, creo que es el libro más divulgado del testimonio de Jesús. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. El Camino a Cristo, página 52. No importa el crimen que hayas cometido. No importa el vicio o la mala práctica o el pecado en el cual estás llegando al fondo del pozo o ya en el fondo del pozo. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús. Repito nuevamente, Mateo 12:31. Todos los pecados al hombre le serán perdonados. ¿Recuerdas el rey Nabucodonosor? Era tan malo, pero tan malo, que le había mandado a sacar los ojos al rey Ezequías, después de que con esos ojos él había visto degollar a sus propios hijos por orden del rey Nabucodonosor. Y los últimos versículos del capítulo 4 de Daniel, que terminan narrando las últimas palabras de la conversión del rey Nabucodonosor. Escucha lo que dice el propio Nabucodonosor, uno de los hombres más malos que ha tenido el planeta Tierra. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Tu caso es la soberbia, la arrogancia? Puedes arrepentirte. Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29. Voy a leértelo de la propia Biblia. Mateo 11, 28 y 29. Mira, este es el mismo Jesús el que está hablando acá. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y no hay carga más pesada que la carga de la culpabilidad.
no importa cuántos pecados hayas cometido, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, El camino a Cristo, página 35. Aquellos a quienes Dios ha perdonado más le amarán. Y escucha esto, y estarán más cerca de su trono para alabarle por su grande amor y su sacrificio infinito. Y cuando han sido tremendos soldados de Satanás y se convierten a Dios, son los mejores soldados de Cristo en las filas del cristianismo. El rey Nabucodonosor es un ejemplo. Saulo de Tarso, otro. Manasés es otro. Adilson Pereira da Silva es otro. Y yo soy otro ejemplo. Y un día voy a filmar mi testimonio. Repito, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora quiero llamar tu atención a Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aunque nadie oró por Adilson Pereira da Silva, literalmente esto se cumplió con él. Dios le perdonó sus pecados y Dios le curó todas sus enfermedades. Querido hermano, dice Juan en 3 de Juan versículo 2, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. ¿Goces de buena salud? Si hiciéramos una encuesta entre los adventistas del séptimo día a nivel mundial, yo soy de la iglesia adventista del séptimo día, y yo ya hice una encuesta similar, estuve en muchas iglesias predicando, acá en Colombia, en Brasil. Encuentro hermanos enfermos, encontré y encontraremos por todas las iglesias. Muchos de ellos han llamado a los ancianos de la iglesia, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Y Dios, después inclusive de que son ungidos con aceite conforme a la instrucción, Dios no interviene y Dios no los cura. Volvamos allá a la hacienda donde está hospedado Adilson Pereira da Silva. Es jueves en la mañana. Antes de tomar el primer desayuno, estos tres abogados le dicen, nosotros somos completamente vegetarianos, veganos se dice hoy. Y durante todo el tiempo que vas a estar aquí con nosotros, no vas a comer nada de origen animal. Y si después de que salgas de aquí, vuelves a comer carne, pollo o pescado y te da una úlcera o un cáncer, debes saber que Dios no intervendrá ni para salvarte la salud ni para salvarte la vida. Dejará que te enfermes y que te mueras. ¿Por qué? Porque fuiste desobediente a la palabra del Señor. ¿Quiénes eran estos abogados? ¿Por qué el Señor en la enorme mayoría
de los casos en que los ancianos oran por un enfermo adventista del séptimo día y lo ungen con aceite, ¿por qué en la enorme mayoría de los casos Dios no interviene y no los cura y permite que se enfermen y mueran prematuramente? Leo de Lucas capítulo 17, versículos 12 al 19, parte de la respuesta. Y al entrar en una aldea, Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de la lepra 10 leprosos. 9 eran del pueblo de Dios y 1 era extranjero. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era extranjero, era samaritano. Ahora vamos a prestarle mucha atención a las palabras de Jesús, que nos ayudan a entender por qué la enorme mayoría de nuestros enfermos no son curados cuando se ora por ellos y se les unge con aceite. Respondiendo Jesús dijo, mucha atención, ¿no son 10 los que fueron limpiados de la lepra? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué crees tú? ¿Dónde estaban? Si no fueron a Jesús, ¿a dónde se fueron? Al mundo. Recuperamos la salud. Estos eran judíos, volvieron a continuar sus prácticas de desobediencia. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El mismo Jesús que dijo esto, continúa hablando a través de la arcilla en el testimonio de Jesús, testimonios para la iglesia. Tomo 2, página 135. Nos hemos unido en ferviente oración en derredor del lecho de hombres, mujeres y niños enfermos, y hemos sentido que nos fueron devueltos de entre los muertos en respuesta a nuestras fervorosas oraciones. Ella, junto con otros hermanos, oraron por quienes, hombres, mujeres y niños enfermos. Y literalmente dice aquí que es como si hubiesen sido devueltos de entre los muertos por el estado grave de sus enfermedades. En esas oraciones nos parecía que debíamos ser positivos y que si ejercíamos fe, no podíamos pedir otra cosa que la vida. No nos atrevíamos a decir, mucha atención, abre comillas, si esto ha de glorificar a Dios, o sea, no colocarle una condición a Dios, temiendo que sería admitir una sombra de duda. Hemos observado ansiosamente a los que nos fueron devueltos, por así decirlo, de entre los muertos. Estaban casi muertos por sus enfermedades. Hemos visto a algunos de estos, especialmente jóvenes,
que recobraron la salud. Se olvidaron luego de Dios, como los 9 leprosos que pertenecían al pueblo de Dios. Se entregaron a una vida disoluta, desordenada. Ocasionaron así pesar y angustia a sus padres y a sus amigos, y avergonzaron a aquellos que temían orar, colocando una condición. No vivieron para honrar y glorificar a Dios, sino para maldecirlo con sus vidas viciosas. Sigo leyendo. Consejos sobre régimen alimenticio, página 26. Vi que la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos en favor de los enfermos que hay entre nosotros es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. ¿Hay más? Consejo sobre régimen alimenticio número 29. Dios no obrará de una manera milagrosa para preservar la salud de personas que están siguiendo una conducta que los lleva con seguridad a la enfermedad por su descuido y falta de atención de las leyes de la salud. Ahora escucha la advertencia. Jesús, a través del testimonio de Jesús. Los que gratifiquen su apetito, comen lo que quieran, y entonces sufren por su intemperancia, y tomen drogas para aliviarse, pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro en forma tan temeraria. ¿Cómo le está llamando a estas personas? Temerarios. La causa ha producido su efecto. Lo que comieron produjo la enfermedad. Muchos, como último recurso, siguen la instrucción de la palabra de Dios. Santiago 14 y 15. Y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas a favor de tales personas, porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo sobre el altar de un apetito malsano. Leo de testimonio, Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 211. Me fue mostrado que, en caso de enfermedad, cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado al Señor con fe serena y no con tempestuosa excitación. Solo Él conoce la vida pasada de la persona y sabe cuál será su futuro. El que conoce todos los corazones sabe si la persona, en caso de sanarse, glorificaría su nombre o lo deshonraría por su apostasía. Todo lo que se nos pide que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo. Sí, ahora sí está el sí condicional. Si esto está de acuerdo con su voluntad, creyendo que Él oye las razones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que ello
habrá de honrarlo, contestará nuestras oraciones. Pero no es correcto insistir en el restablecimiento sin someternos a su voluntad. Esto está demasiado parecido a lo que los tres abogados le dijeron a Adilson Pereira da Silva. Quiero ver, Señor, si me ayudas a encontrar un texto aquí. Bueno, vamos a ver si lo encuentro. Bueno, yo quiero entonces, no encontré el texto, tengo que ser sincero, terminar la historia de Adilson Pereira da Silva. Él fue obediente, realmente obedeció. Y, sí, ellos, los tres abogados le dijeron, si tú eres obediente a la palabra de Dios, tendrás salud y una larga vida. Ya tiene más de 70 años y es un tremendo misionero. Pero regresemos a la hacienda. Adilson trabajaba en la mañana y por la tarde. Ahora, antes de